Un, bien- un cordial saludo de bienvenido. Es el bienvenido. Espérame. Un cordial saludo de bienvenida. Tengo eco. Tengo eco acá. Un cordial saludo de bienvenida. Edúcate para educar. Espérame. Tengo eco y no me sirve. Un cordial. No, sigue sonando eso. Ah, ya sé. Tiene un eco extraño. Sí, 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 espérame. No sé si sea ya. Espérame. Parece que ahí Hola. ya. Pero yo siento eco todavía. Espérame un momento. Sí hay uno, pero muy bajito, pero ya disminuyó. Hola, hola. Hola, hola. No, hay eco. Hola. Ahí es. Espera, ¿por qué voy a hacer esto? En ese último sí. Espérame. Ahora sí ya se fue el eco. Sí, me tocó moverme acá que en el equipo. Ah, listo. Ya hasta lo editamos. Listo. Un cordial saludo de bienvenida. Edúcate para educar. Trae el día de hoy este espacio en el que habilita la capacitación impartida sobre el deber de cuidado. El doctor Joshua, quien será nuestro perito experto en legislación educativa, nos dictará esta capacitación. El doctor Joshua es perito a voces del artículo 408 de la Ley 906 de 2004. Con 19 años de procesos y experticia en el tema, es autor de 4 libros de legislación educativa durante el año 2020, 2021, 2022 y 2023. Ha sido ponente en más de 3.612 conferencias y seminarios y es autor de las tutelas seleccionadas en revisión de la Corte Constitucional T532 de 2020, Niños con Necesidades Educativas Especiales, y T de tutela T37 de 2022 parcial, caso de Fontión, muerte a causa de las vacunas COVID. T249 de 2024, ruta de atención y debido proceso, y es autor de 26 textos a manera de material sociojurídico, de apoyo y de exposición de motivos para normas y leyes en legislación educativa. Pionero en Colombia desde el año 2006 en la elaboración del componente y bloque jurídico en materia de los manuales de convivencia escolar, con derechos de autor desde el año 2008, acorde a los artículos 17, 18 y 19 de Ley 1620 del 2013. Brindó y aportó al Senado
material de apoyo en 26 páginas para el documento de exposición de motivos que brinda vida a la actual Ley 2025 de 2020, en su artículo 05, parágrafo. Actualmente está asesorando otros 3 proyectos de ley en exposición de motivos y aportes jurídicos. Es docente certificado en educación virtual por parte de la Universidad Benito Juárez de México durante el 2020 y tiene un diplomado en neurodidáctica del Politécnico Colombiano durante el 2021. Adicional, tiene un diplomado en DUA y PR, estrategias inclusivas y aprendizaje personalizado de la Corporación Latinoamericana de Educación Virtual, marzo de 2025. Sin más preámbulo, damos la bienvenida, doctor Joshua. Podemos empezar. Muy buenas noches, muchas bendiciones para todos. Gracias por su asistencia, gratitud por su confianza en nuestros procesos de capacitación. Y vamos a hacer un abordaje en esta noche bastante complejo, bastante denso, es muy denso, es bastante complejo, bastante fuerte, porque se trata precisamente del tema de el manejo que se le debe dar al deber de cuidado. Pues el deber de cuidado es brutalmente complicado, es brutalmente complicado, porque genera unas responsabilidades tanto en lo penal como en lo civil, como en lo disciplinario, en una reparación directa. Y si usted pertenece a un colegio oficial o usted es empleado público, pues le puede generar una acción de repetición y no le va a gustar absolutamente nada. Sin más preámbulos, en esta noche de viernes, gratitud total por su asistencia a todos y cada uno de los que pagaron por estar aquí. Somos Edúcate para Educar, www.educateparaeducar.org. Cumplimos ya 20 años. Nosotros cumplimos ya 20 años en el proceso de capacitación, de formación, de asesoría y de acompañamiento al gremio docente en el país. Y en esos 20 años, pues uno va tomando alguna cuestión de experticia y de conocimiento en referencia a los procesos a ejecutar. En nuestra página encuentra usted que tenemos 2.365.186 visitas a la fecha de hoy. En nuestro canal de YouTube, en el cual usted está viendo la reproducción de este video, que obviamente es privado, solamente lo pueden observar las personas que recibieron el link. Tenemos 18.600 suscriptores. Algunos de ellos pagan por la suscripción durante un año por un costo de 200.000 pesos y reciben todas estas capacitaciones, más todos los videos, más toda la formación y capacitación que se brinda en el canal. Tenemos 276 videos de capacitación entre 2 y hasta 3 horas de capacitación. Hay algunos videos de 3 horas. Y contamos a la fecha con 359.571 vistas o reproducciones en nuestro canal de YouTube. En el perfil de TikTok, de quien les habla, el 18 de junio de 2025 tuvo su máximo alcance en un 99%, según informe que nos envió TikTok. Alcanzamos los 3.200.000 vistas y tenemos 8.290 seguidores y 3.002.000 vistas o visitas y subiendo. En nuestro WhatsApp, en nuestro número institucional,
que es el 305-416-0114. Ese es nuestro WhatsApp. Hace ya 12 años no lo hemos cambiado, es nuestro número institucional y no lo vamos a cambiar. 305-416-0114. A ese WhatsApp, usted que está en esta capacitación, que reitero, resalto y repito, es absoluta, total y radicalmente privada. A ese WhatsApp usted me puede solicitar este PDF con esta presentación, con la condición y la advertencia de que obviamente tiene derechos de autor. Y por tener derechos de autor, pues le aclaro que no es para que usted la comparta, ni la suba a las redes, ni usted la venda, ni la preste, ni la alquile, ni la copie, ni la plagie. Es simplemente para su estudio y abordaje personal. Si usted desea el PDF, usted me escribe al 305-416-0114. Me dice, yo hice parte de la capacitación privada. Yo pagué por estar en esa capacitación y pues deseo tener ese material como memorias y con gusto yo le colaboro. Quien le habla, 3.726 seminarios y conferencias y capacitaciones me acompañan. Soy autor de 4 libros en legislación educativa, ya estoy en la redacción del quinto, y soy el autor de las tutelas que ha seleccionado la Corte Constitucional: T de tutela 532 de 2020, T de tutela 337 del 2022 y T de tutela 249 de 2024. Eso traduce que soy la única persona en Colombia, la única persona en Colombia a la cual la Corte Constitucional le ha revisado 3 sentencias de tutela. Me presento como perito, que traduce experto en legislación educativa. Soy perito en legislación educativa con 20 años de experiencia, de experticia, de bagaje, de conocimiento. Le he aportado a 3 leyes de la República a través del Amicus Curiae y estoy en este momento aportando a otra norma que va a salir nueva. Y soy autor de las 3 tutelas revisadas en Corte Constitucional que le acabo de citar. Adicional a ello, soy miembro activo del Parlamento Mundial de Educación. Me aceptaron como miembro en 2025 y pues me brindan este galardón después de que hice la solicitud en 2022. 3 años para poder acceder a esta membresía, pero es un honor pertenecer a ese órgano mundial. El tema de esta noche: el deber de cuidado en una profundización. Vamos a hacer es profundización del deber de cuidado. Vamos a hacer una profundización bastante seria, contundente y fuerte en el tema del deber de cuidado, de tal manera que nosotros podamos generar un abordaje lo suficientemente claro, contundente y serio. Y en ese aspecto, pues vamos a abordarlo en desglose técnico y en detalle. En desglose técnico y en detalle. ¿Qué es realmente el deber de cuidado? Pues como su nombre lo indica, es un deber. Y al ser deber, pues es inexcusable, o sea, no tiene excusa. Es inaplazable, o sea, no es cuando usted quiera. Es indelegable, o sea, que no dice usted, yo no cuido, pero que cuide fulano y que cuide sutano. Y es indelegable. Entonces algunos profesores dicen, no, es que yo voy a pedir un permiso y entonces en ese permiso yo voy entonces
traer otro profesor y le voy a pagar. Y en evidencia lo puede hacer. Pero todo lo que le suceda a esos estudiantes mientras usted consigue ese reemplazo, usted sigue respondiendo. Usted sigue respondiendo porque usted tiene ese deber de cuidado. La premisa fundamental, puntual, clara, precisa, taxativa de toda la legislación educativa vigente. El Código Civil en su artículo 09 le habla a usted de la ignorancia de la ley y le dice el Código Civil en su artículo 09 que la ignorancia de las leyes no le sirve a usted de excusa. Entonces no sale usted a decir, es que yo no soy abogado, que es que yo no sabía, que fue que, y que como yo no conozco de leyes y que como yo soy ex profesor y que como yo no soy abogado, pues entonces no voy a responder. Y entonces el fiscal o el procurador o el mismo juez lo van a jalar duro y le van a decir, a ver, usted es docente, trabaja con menores de edad y en primer lugar, a usted la ignorancia de las leyes no le va a servir aquí de excusa. Y en segundo lugar, nosotros no somos Secretaría de Educación, nosotros somos un juzgado. Y ahí lo van a sentar a usted en una difícil y cruda realidad. La ignorancia de las leyes no lo va a eximir. Y en la mayoría de los casos, cuando usted es un funcionario público, cuando usted tiene fallas en el servicio, esas fallas en el servicio o esas fallas o fisuras o falencias en la prestación del servicio, conexo, ligado y de la mano se convierten en un prevaricato por omisión, reitero, repito y resalto, para usted que es funcionario público. ¿Qué dice el Código Penal en su artículo 414? Prevaricato por omisión. Dice que usted tiene que ser servidor público. ¿Qué tiene que hacer? Omitir, retardar, rehusarse o denegar un acto propio de sus funciones, o sea, lo que le ordena la ley o su manual de funciones, para este caso de esta capacitación, acudir a materializar y garantizar el deber de cuidado de los menores. Eso le va a brindar a usted prisión de 32 a 90 meses, una multa de 13.33, o sea, más o menos 15 millones de pesos, a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o sea, más o menos unos 86 millones de pesos. Entonces tendrá usted una multa entre 15 y 86 millones de pesos, multa. Ahí no está hablando de indemnización, hablas de multa. Y la inhabilitación para el ejercicio de sus derechos y funciones públicas por 80 meses, o sea, usted va a dejar de ser funcionario público y empleado público por el término de 80 meses. Entonces, este artículo 414 del Código Penal tiene que le va a brindar cárcel y tiene que en lo disciplinario le va a brindar una inhabilidad y además una sanción. Producto de que usted acude a violar el conducto regular. O sea, usted no cumple con sus tareas de ley y de otras normas que le aplican. Que usted debe conocer, que usted debe manejar, que usted como docente la debe tener absoluta, total y radicalmente clara. Vamos a mirar algunas de esas otras normas que le aplican al deber de cuidado. En primer lugar, pues el artículo 44 de la Constitución, que habla de que los derechos de los menores prevalecen sobre los derechos de los demás. Es claro, puntual y taxativo. Los derechos de los menores prevalecen.
pero él tiene un hermanito conexo ligado de la mano, que es el artículo octavo de la Ley 1098 de noviembre 8 del 2006 o Código de la Infancia, que se llama el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, o sea, el interés superior de los menores. Y dice que se entiende por interés superior del niño, niña o adolescente el imperativo que le obliga, no le pide el favor, que le obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos los derechos humanos que son universales, que son prevalentes y que son interdependientes en estos menores de edad. Por otro lado, el artículo subsiguiente de la Ley de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de noviembre 8 del 2006, artículo 09, habla de la prevalencia de los derechos. Y dice que en todo acto, no en la mitad, ni tres cuartos, ni un tercio, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de los niños, en especial si existe un conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará siempre la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente. Entonces, en este caso, ¿qué le trata de decir? Que para esta capacitación que hablamos del deber de cuidado, todas las normas que se opongan al deber de cuidado, pues van a quedar sometidas al deber de cuidado. El artículo 18, que habla del maltrato infantil, que es el delito que va conexo, ligado de la mano a la omisión, el descuido, el trato negligente, y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, niña o adolescente, ya sea por parte de sus padres, por parte de sus representantes legales o cualquier otra persona. Entienda que cuando dice la ley cualquier otra persona, pues es usted coordinador, profesor, coordinador, orientador, rector. Cualquier otra persona es el otro estudiante que agrede, que vulnera a su colega, a su compadre, a su amiguito, a su conocido, a su par. Entonces entienda usted que violación al deber de cuidado puede ser, se enmarca, se integra todo aquello que tenga que ver con matoneo y acoso escolar. Agresiones físicas, psicológicas o emocionales. Todo lo que tenga que ver con drogas y sustancias, con lesiones y riñas, con embarazadas en el colegio, con abusos sexuales, con suicidios o ideaciones suicidas, con orientación sexual perversa, o sea, inducir, coercitar, constreñir, estimular, disuadir, manipular a menores de edad en términos de su orientación sexual o discriminarlos por la misma. En resumen, entran en todo ese abanico del deber de cuidado toda vulneración demostrable. Toda vulneración demostrable entra allí en términos del deber de cuidado, para que usted lo tenga absoluta, total y radicalmente clarísimo. Entonces, en ese orden de ideas, pues usted tiene que tener mucho, pero mucho cuidado de cómo se le va a venir encima el deber de cuidado. Por otro lado, lo pueden denunciar a usted y demandar, no solo por faltas al servicio o fallas en el servicio, sino también por abandono, que es la Ley de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de noviembre 8 del 2006, en su artículo 20, numeral 1, que dice taxativo: el abandono físico, emocional y psicoafectivo de parte de sus padres, de sus representantes legales o, aquí entra usted, de las personas, instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y atención. Entonces, nótese que no solamente el deber de cuidado es el artículo 2347 del Código Civil,
como algunos ignorantes salen a decir. No, señor. Todos estos artículos que le estoy leyendo de la Ley de Infancia y Adolescencia van ligados con hechos y de la mano con ese deber de cuidado. Y por otro lado, el más importante, que es el artículo 44, en su numeral cuarto y numeral quinto de la misma Ley de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de noviembre 8 del 2006, artículo 44, obligaciones complementarias de las instituciones educativas. Entonces aquí compromete de inmediato a los directivos y los docentes, o sea, los directivos por un lado y los docentes por el otro, en los establecimientos académicos y la comunidad educativa en general. Cuando usted habla de comunidad educativa en general, pues usted va y visita el artículo sexto o 06 de la ley 115 del 94 y usted se entera quién es la comunidad educativa. ¿Qué tienen que hacer? Poner en marcha mecanismos para garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Entonces, este es el artículo sobre el cual a usted lo van a denunciar, lo van a demandar por no acudir a garantizar, por acudir a violar, inaplicar, desatender, vulnerar, pisotear este deber, esta obligación de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, o sea, el acoso escolar y el matoneo, a su vida, o sea, las riñas y las peleas y las tentativas de homicidio y las ideaciones suicidas o la inducción a suicidio, a su integridad física, pues todo lo que sean agresiones físicas, patadas, puños, mordiscos, empujones, toda laceración, todo lo que le afecte en su integridad física y que lo afecte en su integridad moral, los apodos, los ataques virtuales, los ataques presenciales, la discriminación, el hostigamiento, las amenazas, la intimidación, la segregación. Todo ello dentro del marco de la convivencia escolar. Y el artículo 44, numeral quinto, de la Ley de Infancia y Adolescencia, que prohíbe total, radical, absoluta y tajantemente el matoneo escolar. Cuando dice, repito, artículo 44, numeral quinto, de la Ley de Infancia y Adolescencia, que usted debe proteger eficazmente ¿a quién? A los niños, niñas y adolescentes. ¿Contra qué? Contra toda forma de maltrato, de agresión física o psicológica, cualquier tipo de humillación, discriminación o burla, sea de parte de sus demás compañeros o estudiantes, o sea de parte de los profesores. Entonces, esta es una prohibición absoluta, total, radicante, tajante, taxativa, puntual, de todo tipo de matoneo y acoso escolar. Así de sencillo, simple y puntual. Y ahí sí, emerge, después de todas estas normas que le acabo de leer, ahí sí, después de todos estos artículos que le acabo de compartir, ahí sí se habla del conducto irregular frente al Código Civil, que es el artículo 2347 del Código Civil, que habla de la responsabilidad por el hecho propio y de las personas a cargo, y que señala que toda persona es responsable no solo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieran a su cuidado. O sea, no solamente responde usted por sus acciones y sus omisiones, sino que usted responde como profesor, educador, docente, rector, coordinador, orientador, por los estudiantes que están bajo su cuidado. Lo dice ahí el inciso subrayado. Así los directores de los colegios y las escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado. Pero estos rectores delegan esa función en los coordinadores y estos coordinadores delegan esa función en los docentes. Y por eso usted tiene la obligación del deber de cuidado con los menores. Y eso traduce que usted tiene que cuidar a los estudiantes
y salvaguardar a los estudiantes. No que los estudiantes lo cuiden a usted, sino que los estudiantes lo salvaguarden a usted. Eso no existe. Eso no existe. Entonces, finalmente, ustedes tienen que desarrollar un proceso en el cual finalmente ustedes entienden que su obligación de deber de cuidado es inexcusable, es inaplazable, es indelegable. Pero a través de algunas actas de exención de responsabilidad que muchos ignorantes, por falta de estudio, por falta de conocimiento, por falta de capacitación, por falta de experticia, de bagaje, de conocimiento, salen a decir que las actas de exención de responsabilidad no tienen ninguna validez. Estarían negando estos ignorantes la fuerza vinculante de ley y el poder suasorio que tiene el artículo 90 y 91 de la Constitución, y estarían negando la fuerza vinculante que tiene el artículo 32 del Código Penal. Así de ignorantes son. Que va ligado con eso y de la mano con el último inciso de este artículo 2347 del Código Civil, que dice que cesará la responsabilidad de tales personas, o sea, el trabajo para defender a una persona que está sindicada, señalada de violar el deber de cuidado, es demostrar que no tiene responsabilidad si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad le confiere y prescribe, no hubiera podido impedir el hecho. O sea, no pudo impedir el hecho de que el estudiante se suicidó. No pudo impedir el hecho de que el estudiante le sacara un ojo al otro. No pudo impedir el hecho de que el estudiante empujara al otro y lo fracturara o lo matara. No pudo impedir el hecho de que el estudiante cogiera las fotos íntimas de relaciones sexuales con su exnovia y la extorsionara con esas fotos. O sea, hay eventos en los cuales, si bien a usted lo denuncian y lo demandan, denuncia es penal y demanda es civil o disciplinaria, eso ya no significa per se o por sí mismo, no significa condena. Usted lo que tiene es que hacerse de unos abogados que sean idóneos, de unos peritos que sepan lo que tienen que hacer para demostrar que usted no hubiera podido impedir ese hecho delictivo o ese hecho que menoscaba o vulnera o violenta al menor. Por ejemplo, para el 28 de abril de 2022 aparece una noticia que habla del deber de cuidado puro. Cuando yo le digo deber de cuidado puro es que significa que la casuística es absolutamente como anillo al dedo. Un estudiante de Soacha en Cundinamarca, pegadito a Bogotá, recibió una puñalada en el pecho por robarle el celular. Y usted dice, pero pues si le pegaron una puñalada fue fuera del colegio y qué tiene que ver que le vayan a robar el celular con el deber de cuidado. ¿Por qué tiene que responder el colegio y los profesores del colegio? Lo vamos a leer. El padre del joven estudiante de Soacha culpa al colegio. ¿Por qué? Porque autorizó la salida media hora antes y no le avisó a nadie. O sea, enviaron a los estudiantes para la casa media hora antes y no cumplieron con el principio de taxatividad y de publicidad. O sea, nunca le notificaron a los papás, sus hijos van a salir media hora antes. Y entonces el estudiante que iba media hora antes rumbo a su casa, se le aparecieron dos delincuentes que lo apuñalaron y el menor tuvo que ser operado de inmediato. Entonces ese caso ocurrió el martes 26 de abril de 2022 en la calle 11 entre carreras 7 y 8 Este, cuando este estudiante de 15 años se desplazaba junto a su hermanita de 13 años y se dirigían a su vivienda del barrio El Paraíso en Soacha, a eso de la 1:45 p.m., o sea que fue a plena luz del día, el atraco y la puñalada. Lo que argumenta el padre del menor herido
es que el Colegio Eduardo Santos tiene estipulado que la salida de los estudiantes es a las 2 p.m., pero ese día los dejaron salir a la 1:30. Y ese día se autorizó salir a la 1:30, pero nunca le avisaron, pero no avisó el rector ni en los grupos de WhatsApp, ni mediante una circular. Entonces, en ese caso, pues el colegio tiene un deber de cuidado y en confianza legítima el papá cree que su hijo o su hija va a estar hasta las 2 de la tarde en el colegio y no a la 1:30 fuera del colegio, donde le propinen una puñalada. Es lo que usted debe entender. Entonces usted debe revisar bien la hora exacta en su horario laboral, si ese es su lugar de cuidado y si ese hace parte de su deber de cuidado, porque si no se va a meter en un problema de válgame Dios. Debe revisar si el hecho que a usted le presentan en deber de cuidado obedece a un accidente o es una agresión. ¿Fue accidental? ¿Fue algo que ocurrió sin premeditación? ¿O fue realmente una agresión que fue planificada, planeada o producto de la exacerbación de los ánimos en ese momento? Ello hace parte también de su conducto regular y usted debe definir si pertenece solamente a la legislación educativa interna, o sea, a la parte disciplinaria del colegio, o si le va a generar una responsabilidad penal a usted docente por acción o por omisión y lo va a meter en problemas de ley. ¿Cómo se hace eso? A través de premisas jurídicas. ¿Cuáles son esas premisas jurídicas? Y usted debe entender que el delito se comete por acción o por omisión. Artículo 25 del Código Penal. Que usted debe saber que el desconocimiento de la ley no es causal de exención. Artículo 09 del Código Civil vigente. Que usted sí es funcionario público, repito, si usted es funcionario público y trabaja en un colegio oficial, pues ya sabe que se le viene encima el artículo 414 del Código Penal, pero que a eso súmele lo disciplinario sobre el mismo artículo. Y además, que en lo penal, el artículo 199 de la Ley de Infancia y Adolescencia o Ley 1098 de noviembre 8 del 2006, artículo 199, prohíbe todo tipo de beneficios y de bagatelas que le puedan dar en su beneficio. Por su lado, ya vimos la parte de ley, o sea, ya vimos el general. Ahora vamos a ver el aporte en específico del concepto de deber de cuidado frente a la jurisprudencia. Para ello, entonces, voy a tomar una noticia de un caso que causó como mucho miedo, mucho terror y dejó como muy en claro que el deber de cuidado no es jugando. Dice que la exdirectora del Instituto Pedagógico Domingo Sabio de Florida Blanca en Santander, la señora Idela Musquintero, quedó sentenciada por tercera vez consecutiva por el delito de homicidio culposo, o sea, un homicidio no intencional. Así lo determinó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual confirmó que la ciudadana falló, o sea, no tuvo el cuidado en su condición de garante, luego de que en una salida escolar en el año de 2006, resultaran ahogados dos niños de quinto de primaria. La señora quedó sentenciada a 3 años de prisión por homicidio culposo, o sea, no intencional. O sea, nunca tuvo la intención de que se ahogaran estos dos niños. Para ello, voy a traer el video que aporta la Corte Suprema de Justicia en esta sentencia, que es la sentencia de Sala Penal 801 del 2022. El paseo escolar a un lago que terminó en tragedia. En noviembre del 2006,
6 trabajadoras de un colegio de Florida Blanca, Santander, se dirigieron a un balneario para realizar una actividad lúdica con la que se culminaría el año escolar. Al paseo asistieron 19 niños, entre los que se encontraban 15 estudiantes de cuarto y quinto grado de primaria y 4 hijos de las empleadas del colegio. Entre los asistentes estaban 4 profesoras y la propietaria de esa institución. Como la única atracción que tenía el centro recreacional era un lago de 4.8 metros de profundidad, 12 de los niños decidieron abordar 2 balsas para navegarlo. La mayoría se subió en una de ellas y en la otra se embarcaron 2 niños que se separaron del grupo. Los estudiantes lo hicieron sin la compañía de ningún adulto, sin chalecos y sin que un rescatista estuviera en el sitio, pues era su día de descanso. Sin embargo, nadie se los impidió. Cuando estaban cerca de finalizar el recorrido, un niño de 11 años se lanzó al agua, pero por la profundidad del lago y su incapacidad para flotar, se hundió. El amigo que lo acompañaba en la balsa entró al lago para intentar rescatarlo, pero no sabía nadar y también murió. Ninguno de los adultos notó la ausencia de los 2 niños hasta la hora del almuerzo. Luego un trabajador del sitio los encontró flotando en el lago. En el 2016, la propietaria del colegio fue condenada a 3 años y 2 meses por homicidio culposo. El caso llegó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual no casó esa sentencia y mantuvo en firme la condena, advirtiendo que, contrario a lo dicho por la defensa de la mujer condenada, ella sí tuvo una posesión de garante, es decir, tenía la responsabilidad de cuidar a los niños, pero no cumplió con ella. En el proceso se acreditó que la mujer organizó la excursión escolar y asumió el deber de cuidar a los alumnos, pues los padres de familia consintieron que sus hijos asistieran sin su compañía porque ella les generaba confianza e iba a estar en el paseo. Pese a esta responsabilidad, la mujer omitió tomar medidas para cuidar y vigilar a los niños, lo que facilitó que entraran al lago sin ninguna medida de seguridad ni la compañía de un tutor y que 2 de ellos se apartaran del grupo y se ahogaran. Como usted encuentra manifiesto, la misma Corte Suprema de Justicia saca un video en su página web de la Corte Suprema de Justicia comentando ese caso porque lo considera relevante. Ahora, es la Corte Suprema de Justicia la que manifiesta que hay un homicidio culposo, pero es el Consejo de Estado el que determina que también hay que condenar a esa rectora y a ese colegio a una indemnización y a una reparación por la muerte de estos estudiantes. Y ahí es donde viene el dolor de cabeza. El dolor de cabeza viene cuando a usted le toca sacar de su bolsillo y cuando a usted le toca bastante complejo el asunto en términos de la parte económica y de la parte pecuniaria. ¿Qué es el homicidio culposo? ¿Y qué dice la jurisprudencia? Que el homicidio culposo es una violación al deber objetivo de cuidado, en el deber objetivo de cuidado que está enmarcado por el comportamiento de cualquier hombre razonable y prudente en una situación similar a la de la gente. Con lo anterior, el concepto comprende los elementos normativos del tipo que, exigiendo al juzgador la valoración de conceptos extrapenales en cada caso concreto, pasando por el análisis de las circunstancias individuales del actor dentro de la traza de la conducta realizada. Es decir, hay que valorar todos los elementos materiales probatorios, testimonios, pruebas, testigos y documentos aportados para analizar las circunstancias individuales de cada caso y determinar si en efecto hubo una falla en el servicio, si en efecto hubo una fisura, una falencia dentro de ese deber de cuidado que le asiste a cada uno de los rectores, coordinadores, orientadores y profesores. Por eso es importantísimo que usted lo tenga claro y por eso es importantísimo que usted sepa que no es que uno le brinde a usted un discurso del terror o de meterle miedo. No falta el ignorante que lo dirá, no falta el ignorante que así lo dirá, pero
Finalmente es lo que dice la jurisprudencia y finalmente es lo que se genera a partir de los casos de vulneración y menoscabo de la ley vigente. Dice aquí que para que se configure el delito culposo se debe examinar la necesaria relación de causalidad entre la conducta negligente, imperita, imprudente o violatoria del reglamento, es decir, culposa, y el resultado, que es la muerte del sujeto pasivo, de tal modo que la acción culposa se convierta en la causa eficiente de tal resultado no querido por el agente. Voy a darle un ejemplo. Yo tuve un caso de una persona muy cercana, muy cercana, muy cercana. Este pelado, este muchacho, era el novio de una familiar. Y el pelado, pues, era fisiculturista, o es fisiculturista porque no se ha muerto. Y el pelado, para pagar sus estudios de universidad, trabajaba en un bar. Entonces, en alguna ocasión, eso salió incluso en noticias y todo. En alguna ocasión hubo una pelea dentro del bar y salió un tipo pegándole a la novia. Salió un tipo pegándole a la novia. Y el tipo que le estaba pegando a la novia salió del bar, pues agrediendo a la mujer, y este muchacho pues lo increpó y le dijo, venga, venga, a las mujeres no se les pega y aquí en el bar usted tiene que respetar y por favor colabore y esto y lo otro. Entonces, este borracho delincuente, asqueroso y repugnante que le estaba pegando a la novia, el borracho agredió al muchacho. Pues obviamente el muchacho, viendo que el tipo estaba borracho, trató como de evitar, pero ya el borracho le sacó un arma cortopunzante. Entonces el muchacho acudió obviamente a la legítima defensa y le metió un puño con tan mala suerte que el borracho se cayó de espaldas y se desnucó con el andén, porque esa la pelea fue afuera del bar, ahí en la calle. Y lamentablemente le metió el puño y como el otro estaba borracho, el agresor, el que lo quería apuñalear, el que lo quería apuñalar, que era el novio de la mujer que estaba siendo agredida, pues con tan mala suerte que se fue de espaldas y se desnucó y murió. Eso es el primer ejemplo más concreto, puntual y preciso de un homicidio culposo. Entonces lo pudimos ayudar, demostrar con cámaras de video y testigos que el borracho agresor primero agredió a la mujer, que luego agredió al muchacho, que el muchacho se defendió y que en vista de que se defendió, el borracho agresor sacó un cuchillo para apuñalarlo, y el muchacho le dio un puño y no hubo nunca una intención de matarlo, ni hubo el dolo, sino simplemente fue una respuesta en defensa propia y lamentablemente el borracho se desnucó. Eso generalmente le da a usted de 3 a 5 años de cárcel, así sea culposo, aclaro. Así usted no tenga la intención, así no tenga el dolo, así no tenga, lo que es el homicidio culposo le da de 3 a 5 años de cárcel, así sea culposo. Aplica también para esos borrachos que cogen las llaves del carro y se van a manejar borrachos y matan a alguien, 3 a 5 años de cárcel. Que va en el carro y se atravesó un imprudente y usted lo mató, 3 a 5 años de cárcel. Generalmente, demostrar que es culposo es bastante fuerte, bastante complejo y bastante delicado. No imposible, pero sí difícil. A eso súmele la indemnización por daños y perjuicios, por favor. Y en este caso que les estoy citando de la rectora, se durmieron porque el caso fue en 2006, hace 19 años. Pero pasaron 18 años y entonces se durmieron porque dijeron, no, si ya pasaron 18 años, eso no pasa nada. Con la justicia en Colombia, eso es una mentira.
Pasaron 18 años y en 2024 viene la condena y hacen la condena en firme y ordenan la reparación en dineros. Y entonces transcurrieron 18 años. ¿Cuánto puede transcurrir en un caso de estos? He visto hasta 25 años. He visto hasta 25 años. He visto casos del Consejo de Estado donde de manera repugnante, de manera que repele a la sana crítica y a la lógica, increíble que eso suceda, pero en Colombia es lo normal, ya se normalizó. El Consejo de Estado se demora 25 años para fallar un caso. Imagínense la maravilla. Esos son los señores del Consejo de Estado. El concepto de la jurisprudencia que emiten estos señores del Consejo de Estado, en términos del deber de cuidado del artículo 2347 del Código Civil, sepa usted que hay unas sentencias que son como las más importantes. Le voy a decir cuáles son. La más relevante de todas, la más conocida de todas, la más importante de todas, la 14869 del 7 de septiembre del 2004. Pero hay otras del 18 de febrero de 2010 que son las 17533 y 17732 del consejero ponente Mauricio Fajardo Gómez. Y estas son como recientes y más detalladas en cuanto a las normas y las exigencias administrativas y contenciosas que se ejecutan allí. Por otro lado, dice responsabilidad frente a los alumnos del centro educativo. Dice allí, sobre el centro educativo y sobre las instituciones educativas recae la responsabilidad por los daños que sus alumnos sufran o que estos le ocasionen a terceros cuando se encuentran bajo la tutela de las directivas y docentes del establecimiento educativo, bien sean sus propias instalaciones o por fuera de las mismas. Para los que creen que no aplica para los paseos, las salidas, para los que no creen que aplica para una riña o una pelea que fue a 2 o 3 cuadras del colegio. Les recuerdo que el caso de Sergio Urrego se suicidó a 20 kilómetros del colegio, y aún así condenaron a rectora, coordinadora, orientadora y secretaria. Entonces dice aquí que al mismo tiempo se considera necesario resaltar que la justificación para la existencia de esta responsabilidad se halla en el hecho de que en los establecimientos educativos escolares normalmente se forman y educan personas menores de edad, quien por estas solas circunstancias se encuentran expuestas a muchos riesgos, toda vez que carecen de la madurez y el buen criterio que son necesarios para regir sus actos. Y en consecuencia, pues estos estudiantes menores de edad pueden incurrir en actuaciones temerarias e imprudentes de las que se pueden derivar daños para sí mismos o para terceros. Es por eso que el artículo 2347 del Código Civil establece que, leo taxativo, abro comillas, los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado, situación que solo puede predicarse precisamente de quienes efectivamente requieran de ese cuidado, o sea, menores de edad. Cierro comillas. El análisis de la responsabilidad de los establecimientos e instituciones educativas debe hacerse entonces teniendo en cuenta la calidad de los educandos que hacen parte de los mismos, toda vez que no puede ser igual la relación de dependencia y subordinación que existe entre profesores adultos y alumnos menores de edad, que la que existe entre personas que son todas mayores de edad que se encuentran en un proceso de aprendizaje a nivel escolar o superior, o sea, universitario. La fuente formal es el Código Civil, artículo 2347, es una nota de relatoría de la responsabilidad de los centros educativos frente al Consejo de Estado. Dice además que frente al deber de cuidado, la custodia
ejercida por esos establecimientos educativos debe mantenerse no solo durante el tiempo que el alumno pasa en sus instalaciones. Esta es la sentencia que muchos me pelean y que muchos me dicen que eso es mentira, que eso bla, 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 que solamente es en el colegio. Pues eso no dice aquí el Consejo de Estado, pero usted verá. Dice aquí que también se ejerce el deber de cuidado durante la realización de otras actividades educativas o de recreación, como paseos, excursiones, viajes y demás eventos tendientes al desarrollo de programas escolares. Aquí se incluye, y yo lo digo por un caso que tuve, aquí se incluye el trabajo social. Trabajo social. Usted que manda a los pelados a hacer trabajo social por allá, a otros lugares. Yo tuve el caso de un colegio en Medellín, en donde se manejan en algunos barrios las tales fronteras invisibles. Una niña iba para sus tareas y sus trabajos y desarrollo de trabajo social, llevaba la sudadera del colegio, iba para trabajo social y pues lamentablemente le cogió la tarde y tenía que cruzar por ese barrio de las fronteras invisibles, o iba a llegar tardísimo y la niña se arriesgó y le pegaron su tiro, pero iba con el uniforme a trabajo social y condenaron al colegio. Ahí le botó el datico. Ahora, dice aquí que de acuerdo con el Consejo de Estado, el deber de cuidado surge, es de la relación de subordinación entre el docente y el alumno. Pues el primero, que es el docente, debido a su posición dominante que ostenta, tiene no solo el compromiso, sino la responsabilidad de impedir que el segundo, o sea, el estudiante o el alumno, actúe de una forma imprudente. Así lo advirtió el alto tribunal al condenar al distrito de Florida Blanca en Santander a pagar más de 650 millones de pesos, 650 millones de pesos, para los que creen que esos son 2 o 3 pesitos, a pagar más de 650 millones de pesos por los daños ocasionados a una menor de 7 años de edad en las instalaciones de un colegio oficial donde fue víctima de abuso por parte de 2 de sus compañeros. O sea, la violaron, la abusaron sexualmente, pero mire cuándo, en 1998, en 1998. O sea, hace 27 años. Oiga, se demoraron 25 años en este caso, el Consejo de Estado, 25 años. Y puso a pagar 650 millones de pesos allá al distrito de Florida Blanca en Santander. La sección tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad de la administración municipal porque se vulneró un bien convencional y constitucional, como es la protección del interés superior del niño, cuya seguridad debe ser garantizada en los establecimientos encargados de su cuidado. Entre las órdenes impartidas, el distrito deberá elaborar un diagnóstico psicológico de la víctima, hoy mayor de edad, pues obviamente 27 años después, y tenía en ese momento del abuso sexual o de la violación 7, pues sume. 27 y 7, 34 años tiene la persona hoy, esta mujer. Y dice aquí que si es necesario suministrar tratamiento psicológico correspondiente para superar tales secuelas, si existen secuelas psíquicas derivadas del trauma sufrido cuando era niña. La sala pudo verificar que esta menor fue lesionada mientras se encontraba en el colegio, lo que significa que la vigilancia de la que disponía la institución no tuvo la eficacia suficiente para garantizar su seguridad. Entonces, escuche bien, si de pronto allá en su colegio ha ocurrido un abuso sexual o una violación dentro del colegio, aliste unos 650 millones de pesos de indemnización por daños ocasionados en reparación directa. Aliste la plática. A su juicio, el comportamiento de las directivas del colegio infringió normas internacionales como la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de los Niños, obviamente, y recuerda que los establecimientos educativos deben tener las normas de seguridad necesarias para impedir que la integridad corporal y psíquica de los niños
sea vulnerada. Y es evidente que en el caso subyúdice, dichas normas de seguridad no fueron implementadas o si fueron implementadas resultaron ineficaces, toda vez que una menor impuber fue agredida mientras estaba en el colegio público al que concurría cotidianamente, señala esta sentencia. Entonces el Consejo de Estado revocó la decisión del Tribunal Administrativo de Santander, en donde estos jueces del Tribunal Administrativo de Santander tú me ayudas, yo te ayudo, todos nos ayudamos y nos tapamos con la misma cobija. Una maravilla. Pero vino entonces el Consejo de Estado y les tumbó eso por estimar que este Tribunal Administrativo hizo una valoración indebida de las pruebas, ya que en estos casos, aunque no existe una prueba directa de cómo fue que ocurrieron los hechos, no se pueden desconocer las reglas de la experiencia, la sana crítica y la lógica, por supuesto, según las cuales cuando se dan este tipo de agresiones sexuales, quienes las cometen obran encubiertos y obran ocultos de otras personas que los puedan delatar. Consejero ponente, Jaime Orlando Santofimio. Entonces viene una inducción a error garrafal, grandísima, brutal, peligrosista, cuando le dicen a usted o cuando usted cree o cuando usted acude a pensar que al firmar una matrícula usted no tiene una responsabilidad, porque resulta que no tiene una, tiene 7. Penal, civil, disciplinaria, contenciosa, administrativa y de reparación directa, además de acción de repetición si es de un colegio oficial. Y las costas y otros si lo vencen en juicio. O sea que usted le tiene que pagar los abogados a la contraparte. Reflexione a ver si tiene una responsabilidad o no. Por ejemplo, en una noticia que salió el jueves 10 de julio de 2025. Para los que son bien enterados, pues jueves 10 de julio de 2025 fue ayer. Y entonces dice que capturaron en Bogotá a una profesora acusada de abusar sexualmente de una alumna de 4 años de edad. Y dice que las autoridades mantienen la investigación para verificar si se presentaron más casos de abuso en la institución educativa. Entonces capturan a la profesora, hacen todo su despliegue técnico, periodístico y etcétera. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiene que indemnizarle el Estado a esta alumna de 4 años de edad si acaso en verdad fue abusada sexualmente por esta profesora? Y luego, ¿cómo le van a repetir al rector de este colegio, a esta profesora y a los otros profesores que fueron cómplices por omisión o que no activaron ruta en su momento? Otro caso que yo conocí y que yo manejé es este, del 12 de marzo del 2022, en donde un delincuente asqueroso y repugnante, este delincuente en Cali, atacó a una compañera en plena clase y le metió 3 puños en la cara y además de eso la mantenía amenazada de que si lo denunciaba, mejor dicho. O sea, un completo delincuente, una maravilla de sicario. Y entonces este hecho generó indignación en las directivas del plantel y dijeron que estaban haciendo la investigación para tomar correctivos y sanciones. Pero ya la agresión y la violencia de género se había presentado. Entonces, ¿con cuánto tiene que indemnizar el colegio a esta menor por permitir que este delincuente agresor la menoscabara? Buena la pregunta. Aquí en este otro caso, traigo una noticia de una estudiante que quedó herida en su cadera, en una pierna y la cabeza al caer de un piso a otro en un colegio de Medellín. Entonces se trata de una niña que se cayó del segundo piso porque recibió, entiendo yo, le pegaron con un elemento contundente y la niña de 13 años perdió el equilibrio y se cayó del segundo piso al primero. Se pegó en la cabeza, se fracturó una mano y se fracturó la cadera. Entonces esa niña de 13 años de la institución educativa del barrio Santo Domingo Sabio en Medellín, pues ¿cuánto tiene que recibir? ¿Cuánto tiene que recibir en indemnización y reparación? Y entonces entra el punto donde usted debe distinguir y ejecutar cómo un debido proceso y un conducto regular en términos del deber de cuidado se bifurca y se divide.
porque hay una actuación interna, que es lo que usted tiene que hacer internamente para no incurrir en omisión, descuido, trato negligente y abandono. Y tiene que haber una actuación donde usted le suministra esa información a los órganos externos por tratarse del menoscabo de un menor de edad. Entonces, eso lo dice el decreto 1965 del 2013 en su artículo 44 y en su numeral 6. Y dice que pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades competentes, pues que el Comité Escolar de Convivencia tendrá que adoptar de manera inmediata las medidas propias del establecimiento educativo que vayan a ser tendientes a proteger dentro del ámbito de sus competencias a la víctima, al agresor y a las personas que hayan informado o que hagan parte de esa situación presentada y que de esa actuación tendrán que dejar constancia, o sea, un acta. Las tantas actas que también me critican, que supuestamente es que es negocio. Entonces, el asunto es que finalmente usted tiene que darse cuenta cómo está ese proceso en términos de sus actuaciones y de su conducto regular efectivo para que no se vea usted en omisión, descuido y trato negligente. ¿Qué traduce dejar constancia? Pues traduce elaborar el acta escrita. Son 7 actas, son 7 actas, son 7. Y esto le señala a usted que si todo tiene que quedar por escrito, todo tiene que quedar por escrito, pues que si todo es por escrito, evidentemente las actas de exención de responsabilidad también tienen que ser por escrito. En este otro caso que le traigo, por ejemplo, habla de una pelea entre dos estudiantes que terminó en una deformidad permanente, esto fue en Cali, y que se genera a partir de la sentencia Sala Penal 289 del 2023 en Corte Suprema de Justicia. Entonces la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de un estudiante que le causó una deformidad en la cara a un compañero del colegio. Entonces, producto del bullying, el acoso escolar y el matoneo, estos dos se fueron a los golpes, se fueron a los puños, se fueron a la pelea, pero lo hicieron 3 cuadras fuera del colegio y el uno le metió una patada al otro en la cara y le dañó el tabique y le dañó, digamos, como que su aparato respiratorio en algunos aspectos. Entonces, eso se fue a una casación porque la reparación directa allí estamos hablando de más o menos entre 720 a 760 millones de pesos. Por eso se fueron a una casación, que la casación cuesta alrededor de, a ver, entre 10 a 25 hasta 200 millones he visto yo que cobran por una casación. He visto cobrar 200 millones de pesos por una casación. Y por otro lado, tiene que tener usted en cuenta los actos de bullying y matoneo que constituyen delito, porque eso también hace parte del deber de cuidado. Recuerde el artículo 44, numeral 5 de la Ley de Infancia. Artículo 44, numeral 5 de la Ley de Infancia. Recuérdelo y apréndaselo para que no se vaya a ver envuelto en dificultades complejas. Hay algunos actos de bullying y matoneo que sí constituyen delito. Eso dijo la Sala de Casación Penal, Sala Penal 198 del 2023 de la Corte Suprema de Justicia. Entonces entienda que sí pueden existir comportamientos de acoso juvenil y de matoneo que sí son delito y lo van a poner a usted a reparar por deber de cuidado. Como el caso, por ejemplo, de este delincuente de Cali que le pegó el puño en la cara a la estudiante y lo hizo en plena clase, allí en marzo 12 del 2022. O puede suceder, mire este caso raro, extraño, que puede causar hasta risa, pero que también puede hacer parte del deber de cuidado en donde un estudiante abofeteó, le metió una cachetada a un coordinador del colegio, porque el coordinador del colegio le dijo que se tenía que cortar el pelo, que se tenía que cortar el cabello. Eso ocurrió en febrero 17 del 2022 y entonces el estudiante delincuente, el coordinador le dijo que tenía que cortarse el cabello y este delincuente vino y le metió un bofetón, una cachetada al coordinador. Allí sí se demuestra de pronto mucha falta de carácter de este coordinador,
Usted no tiene por qué dejarse agredir físicamente de un menor de edad. Para eso hay un delito que se llama violencia contra servidor público. Entonces usted lo denuncia penalmente y hace que lo reparen en daños y perjuicios, póngale unos 70 millones, y le saca 70 millones de pesos a los papás de este delincuente. Ay, que no tenemos plata, que vivimos del diario. Tranquilo, pagan con cárcel, no se preocupe, pero de alguna manera pagan. Entonces, en ese orden de ideas, también es importante que usted sepa que el deber de cuidado no solo asiste a los estudiantes, sino que asiste a los profesores cuando el rector está obligado a mantener la sana convivencia, el respeto y la protección por la integridad de sus subalternos. Allí es donde aplican nuevamente las actas de exención, porque todo tiene que quedar por escrito, porque todo tiene que estar bien procesado dentro de un conducto regular y un debido proceso por escrito. Las actas de exención, finalmente entenderá usted, son el 80% de un proceso a favor porque son el ancla jurídica, es la respuesta que usted le da al juez para esos ignorantes que dicen que las actas de exención no sirven para nada. Pues a ver, mi querido ignorante, ¿por qué usted es tan ignorante y tan pelele y pelafustán? Las actas de exención son un ancla jurídica con la cual usted, cuando el juez le pregunta, ¿y si usted sabía que eso podía ocurrir? ¿Y si usted sabía que podía suceder aquello? ¿Y si usted sabía que podía suceder lo otro? ¿Por qué no tomó medidas? Ahí usted saca su as bajo la manga y le dice, ah, no, señor juez, es que yo elaboré mis actas de exención, yo la radiqué allá en la personería municipal, aquí está mi radicado. Yo la radiqué en el consejo directivo del colegio, aquí está mi radicado. Y yo la radiqué en inspección y vigilancia de secretaría para esa fecha, aquí está mi recibido de mi radicado. Ay, que no hicieron nada y que allá respondieron en personería que eso no tenía validez. Que allá respondieron en el consejo directivo que eso y nada era lo mismo. Ay, en inspección y vigilancia dijeron que eso era una payasada. Pero usted tiene los recibidos y usted llegó a ese juicio, a ese llamado y le presentó el radicado del recibido a ese juez, en donde el acta de exención dice que usted no se va a hacer responsable por omisión, descuido y trato negligente de esos hechos o de esa situación y salvó su cuello con ese solo recibido, así no le hayan respondido nada o así le hayan respondido 3 estupideces y 2 bobadas. Usted ya salvó el cuello porque usted radicó un ancla jurídica que se llama el acta de exención de responsabilidad. Por eso son el 80% de un proceso a su favor como ancla jurídica. Y ya mirando casos más recientes, más a la mano, tenemos este, que lo quise traer como cierre, digamos, como de la capacitación, en donde usted tenga bien clara la información y en donde usted tenga unos elementos de reflexión frente a los cuales usted desarrolle como elementos, herramientas, como un ajuste, como un mecanismo, como unas directrices de protección en este tema del deber de cuidado. Oiga, este es el caso que yo conozco en el cual un colegio tuvo que pagar más plata. Y bueno, más que un colegio, una iglesia, porque hacía parte de la iglesia, pero también del colegio de la iglesia, para que me entiendan. O bueno, son esas iglesias o denominaciones que tienen colegio, para que entienda usted. En este análisis de la sentencia del Consejo de Estado, es un fallo del 6 de diciembre de 2024, 6 de diciembre de 2024, o sea que es un caso el más absoluta, total y radicalmente vigente y actual, cercano, 6 de diciembre de 2024. Se aborda un caso de profunda relevancia social y jurídica y es la responsabilidad por la muerte de 33 menores y un adulto. 33 menores y un adulto, así como las graves lesiones sufridas por otros 32 niños, producto de la conflagración del incendio
de un vehículo en el municipio de Fundación Magdalena. Eso es parte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que en este trágico hecho ocurrido el 18 de mayo de 2014, no solo reflejó negligencias administrativas, sino también evidenció un delicado equilibrio entre la responsabilidad del Estado y los particulares. Dice que el hecho se originó cuando una buceta contratada de manera informal por un líder espiritual, o sea, un pastor, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, hizo un contrato verbal, nunca hubo nada escrito, transportaba a un grupo de menores hacia actividades religiosas. Entonces el vehículo, que presentaba serias deficiencias técnicas y además no contaba con la documentación necesaria para circular, no tenía SOAT, no tenía técnico mecánica, no tenía permiso de planilla y tampoco el conductor tenía licencia de conducción, imagínense la maravilla. Y para colmo, tenía la matrícula cancelada. Entonces, este bus o esta buseta sufrió una avería mecánica y durante un intento imprudente de ese conductor, él intentó encender el bus con gasolina directamente al carburador. Esto desató un incendio que ocasionó esa tragedia de magnitudes devastadoras. Se alegó entonces la responsabilidad de varias entidades estatales como el municipio de Fundación, el Tránsito de Fundación, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Defensa y Superintendencia de Transporte, y por otra parte el de la Iglesia Pentecostal. Todas estas acusaciones fundamentadas en fallas de los controles administrativos sobre el transporte público, omisiones de vigilancia y negligencia en las medidas de seguridad de la organización religiosa. Entonces, ¿qué dijo el Consejo de Estado? El Consejo de Estado destacó el concepto de la posición de garante, imputando a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia un deber de cuidado respecto a los menores que participaban en esas actividades. Entonces haga de cuenta que no es la Iglesia Pentecostal de Colombia, sino su colegio. Su colegio hace un paseo, una salida pedagógica y el bus se incendia y se mueren 32 niños. Haga exactamente el mismo análisis en analogía comparada. Y se argumentó que la Iglesia, a través de sus representantes, permitieron la contratación del transporte sin verificar su idoneidad. Y esto violó el principio de confianza legítima que los padres de familia de los menores depositaron en esta institución religiosa. Paralelamente, el fallo señaló las deficiencias de las entidades públicas en la vigilancia y control del tránsito. Pues si no se atribuyó a estas la causa directa del daño, se consideró que las omisiones en el cuidado pues, de que transite una buseta sin SOAT, sin tecnomecánica, con un man que no tiene ni siquiera pase y que tiene la matrícula del vehículo cancelada, pues imagínense. Estas omisiones contribuyeron a generar el riesgo. Entonces, ¿qué resolución generó el juez? El juez generó una responsabilidad de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, vuelvo y le repito, haga el ejercicio como si fuera su colegio, y dijo el tribunal que la Iglesia, al avalar las acciones de su líder espiritual o pastor, incurrió en una negligencia grave al no verificar las condiciones de seguridad del transporte. Ahí se lo subrayé. Por esa sola razón, le ordenaron a la Iglesia cubrir el 80% de la indemnización total. Ahorita cuando lee la cifra se va a ir usted de espalda. Se ordenó a la Iglesia cubrir el 80% de la indemnización total. Si lo llevamos a una analogía con su colegio, es que le ordenan a su colegio cubrir el 80% de la indemnización total por los daños y perjuicios por el fallecimiento de 32 menores de edad. En términos de la responsabilidad del Estado, dice que aunque no se declaró una falla directa en el servicio, sí se determinó que las omisiones en términos del transporte urbano contribuyeron al desenlace. El municipio de Fundación y su Instituto de Tránsito asumieron el 20% restante de la indemnización. Ahora, en términos de los perjuicios y la indemnización, se le reconocieron indemnizaciones por daño moral y daño a la salud a los familiares de las víctimas y a los sobrevivientes, tomando en cuenta criterios jurisprudenciales para tasar los montos. Eso no es que llegan y le dicen a usted, ay, le vamos a dar 2 millones y arreglemos. No. Hay unos criterios que se toman en cuenta determinados por unas
jurisprudencias que ha sacado el Consejo de Estado, de donde se surge y se tasan los montos a pagar. Y finalmente, en las declaraciones adicionales del juez, se ordenó la publicación del fallo para permitir a otros afectados que no estuvieran presentes en el proceso adherirse a esas mismas reclamaciones. Este trágico evento, mediante el fallo, dejó entrever la importancia de la diligencia en actividades que involucran la seguridad de menores. O sea, no se duerma, un conducto regular, un debido proceso bien estipulado. La sentencia no solo buscó reparar los daños ocasionados, sino también envió un mensaje contundente sobre la corresponsabilidad de las instituciones públicas y privadas en la prevención de los riesgos. Así pues, se establece un precedente jurídico que refuerza el deber de cuidado en casos similares, protegiendo los derechos fundamentales de los más vulnerables, o sea, de los niños. Yo me quedé con la duda, porque uno tiene que tener la duda razonable, y con la duda razonable, pues yo me fui para papá Google, y yo le dije a papá Google, venga, papá Google, ¿cuánto fue la plata que le cobraron allá a esa iglesia pentecostal por la muerte de esos 32 niños? Cuénteme a ver, papá Google. Y entonces le pregunté, monto que pagó por indemnización la iglesia pentecostal por bus accidentado y niños quemados. Y me dice papá Google el pantallazo que le acabo de dar. Póngale cuidado. 23.270 millones. Está leyendo bien, mijo, y lo saqué de papá Google. 23.270 millones tiene que pagar la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, el municipio de Fundación y el Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación, que fueron condenados a pagar esa indemnización de más de 23.270 millones por el incendio de un bus en 2014. 2014. O sea, hace 11 años, mijo. Se demoró 11 años. ¿Se está escuchando bien, no? Se demoró 11 años. A la otra rectora se le demoró 18 años. Aquí se demoró 11. Y los pusieron a pagar 23.270 millones. El 80% de la indemnización le corresponde pagarlo a la iglesia pentecostal. O sea que ese pastor le salió bien caro a esa iglesia pentecostal. Un pastor bastante carito le salió. El 10% al municipio de Fundación, o sea, 2.320 millones, y el 10%, otros 2.320 millones, al Instituto de Tránsito del municipio. ¿Y usted todavía piensa que un acta de exención de responsabilidad de 300.000 pesos que vale, de 300.000 pesos que yo le cobro, de 300.000 pesos que yo le genero como honorarios que se les cobra, oiga, lloran y despotrican por 300.000 pesos? Oiga, lloran y recontra lloran por 300.000 pesos. Y aquí los pusieron a pagar 23.270 millones por violación al deber de cuidado. Reflexión. Eche un poquito de números y de mente. Existen entonces unas responsabilidades, entender a usted en lo penal, en lo civil, en lo disciplinario, en lo contencioso, en una reparación directa como esta que le acabo de leer y por supuesto en una acción de repetición. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia le puede generar acción de repetición a ese pastor. Y eso es basura y es mentira y una pendejada. Porque ¿de dónde va a sacar ese pastor 18.000 millones de pesos? Tendría que robarse los diezmos de todas las iglesias pentecostales del país. Nunca va a tener el dinero para pagar eso. Si eso le ocurriera a su colegio y lo ponen a indemnizar 1.000, 1.500, 1.800,
2.000 millones de pesos, ¿qué saca usted o qué gana usted con hacerle acción de repetición a un profesor o a una profesora que no tiene ese dinero? Pues el colegio tendrá que reparar. Entonces la reflexión frente al conducto irregular, la reflexión importante, crucial, taxativa, puntual frente al conducto irregular, es cuánto se evita usted con un acta de exención de responsabilidad. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto se hubiera evitado la profesora del caso que me llegó hace 3 meses, que le tocaba sacar a los niños a hacer deporte, sus clases de educación física, ahí a un baldío, un potrero, un lote, que tenía una cancha de microfútbol que hicieron o dejaron ahí a medias, y ella tenía que caminar 700 metros de la escuelita del colegio allá a ese lugar por una carrera destapada, carretera destapada, una carrera destapada, una carretera que era solamente como piedritas y polvo, no tenía pavimento. Y vino un centella de estos que andan a mil en esas motos y se creen los super hiper mega conductores, y atropelló y le mató a un niño. Las llantas de la moto le ganaron por las piedritas, se fue encima de un niño y lo mató. ¿Cuánto se hubiera ahorrado esta profesora con esta acta de exención de responsabilidad? ¿Cuántos 230 millones de pesos se hubiera ahorrado? Porque eso es un regalo. Eso es un regalo, 230 millones de pesos esa conciliación, eso fue un regalo, yo se lo dije al rector. ¿Cuántos 230 se hubiera ahorrado? Esos 230 millones se hubiera ahorrado ese rector, que lo condenaron por el balonazo que le dieron a una estudiante en un colegio en Boyacá, que le metieron un balonazo a la embarazada y le mataron el bebé. Y le mataron el bebé. Y le conciliaron con 230 millones, o sea, un regalo. 230 millones. Le mataron el bebé de un taponazo a esa estudiante. ¿Y quién le dijo a ese rector que tuvieras estudiantes embarazadas en el colegio? ¿Quién le ha dicho a usted, docente, coordinador, orientador, rector? ¿Quién le ha dicho a usted que la Corte Constitucional tiene la razón cuando esta Corte Constitucional le sale a decir a usted de manera estúpida e imbécil? Eso es ser estúpido e imbécil. Créame, usted tiene que ser muy estúpido y muy imbécil para salir a decir en un fallo de la Corte Constitucional que prevalece el derecho a la educación por encima del derecho a la vida de una menor de edad y de su no nacido. Yo no sé dónde estudió usted derecho para salir a decir semejante salvajada. Yo no sé de dónde se graduó usted de derecho para decir que es magistrado de la Corte Constitucional y salir con el cuento de que prevalece el derecho a la educación por encima del derecho a la vida de una menor y de su no nacido. Allí es donde aplica un acta de exención de responsabilidad y usted tendrá que decir en 8 o 10 páginas, que eso es lo que yo me gasto más o menos, 8 o 10 páginas, decir, a pesar de que la Corte Constitucional dice esto, lo que dice la Corte Constitucional es basura, porque el artículo 11 de la Constitución dice que el derecho a la vida es inviolable. Entonces estos señores magistrados, quién sabe dónde estudiaron derecho, o si fue que la tarjeta profesional de abogado le salió en un tamal, para salir a decir que el derecho a la educación está por encima del derecho a la vida, o sea que usted le puede dar clases a los muertos. Eso es lo que están diciendo estos ignorantes allá. Entonces, no, usted tiene que hacer un acta de exención de responsabilidad y decir, el que da la orden de que tenga embarazadas en el colegio es la Corte, ellos responderán. El que da la orden de que tenga embarazadas en los colegios es la Secretaría de Educación, ellos responderán.
El que da la orden de que tenga embarazadas en el colegio es el jefe de núcleo, él responderá. Yo no tengo por qué tener embarazadas en el colegio porque prevalece el derecho a la vida de esta menor y de su no nacido por encima del derecho a la educación, y a partir de los 4 meses debe estar en su casa, en donde la cuiden y en donde la familia se haga cargo de esa menor de edad y de su bebé no nacido, no yo rector y no mi planta docente. Acta de exención de responsabilidad que le cuesta 300.000 pesos y se evita dolores de cabeza, pero no les gusta hacerla. Acta de exención de responsabilidad en donde usted le dice allá al consejo directivo, a la personería y a la secretaría de educación: ustedes me están obligando a tener a este estudiante que consume drogas y es un delincuente y presuntamente es el que le vende drogas y le suministra a los otros acá en el colegio, violando el artículo 381 del Código Penal. Pues yo los hago directamente responsables de los tratamientos de rehabilitación y resocialización que requieran los estudiantes a los cuales este delincuente jíbaro está induciendo, constriñendo, estimulando, disuadiendo, manipulando al consumo de drogas. Acta de exención. Solo por darle 2 ejemplos, son como 10, 12 actas de exención diferentes que me darían aquí otra hora para contar. Lo importante y relevante es que usted se libere de la omisión, del descuido, del trato negligente, del retardo y del rehusamiento. En términos del deber de cuidado, por eso es que se le vienen a usted encima y sobre esto lo van a denunciar, que se llaman las fallas del servicio. Las fallas del servicio es cualquier omisión o descuido o trato negligente o retardo o rehusamiento que usted haya tenido. ¿Dónde lo dice? En el artículo 44, numeral 4 y 5 de la Ley de Infancia, que es el artículo que ya le dije a usted, con el cual abrimos y con el cual cierro, es el primero que le van a meter a usted. Porque usted le tiene que garantizar a niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Entienda dignidad, integridad física y moral, que cero, 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 cero matoneo, cero matoneo. Que si usted no pone a responder a los papás del matoneador y del acosador, el que va a responder es usted. Que si no pone a responder usted al acosador, al matoneador, en un acta de exención de responsabilidad, en una denuncia penal o en una demanda civil, el que va a responder es usted. Y que usted tiene que proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla, o sea, acoso escolar y matoneo, está definido y taxativo, de parte de los demás compañeros o de parte de los profesores. En ambos casos responde el colegio. Recordándole a usted que el 28 de diciembre de 2017 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar saca un concepto que es el número 152 y que dice que hay 3 tipos de maltrato infantil que le da 4 a 7 años de cárcel. El primero es el maltrato físico, que estaría relacionado con las lesiones personales o daño en el cuerpo del niño. El segundo es el matoneo. Ay, ¿cómo así? Sí, lea. El segundo es el maltrato psicológico o emocional relacionado con conductas como las amenazas constantes, burlas y ofensas que afectan al niño mental y moralmente. Ay, o sea que el acoso escolar y matoneo traduce maltrato infantil. Sí, yo lo he dicho desde hace ya 4 años atrás. Yo llevo diciéndolo 4 años atrás que todos los casos de matoneo y acoso escolar se traducen en casos de maltrato infantil, pero la gente no cree hasta cuando viene la demanda y los ponen a reparar. Chévere y bonito. Y por último, perdón, está el maltrato omisivo, de omisión, que es aquel que se daría cuando usted deja al niño en una situación de abandono o de descuido que le puede afectar su vida o su salud. En este caso, fallas en el servicio o violación a la ruta de atención. Fallas en el servicio o violación a la ruta de atención. Como apéndice y cierre para despedirme y darle paso a la intervención de la doctora Grace Añudo Ortiz, despidiéndome le doy paso a la intervención, el aporte de la doctora Grace Añudo Ortiz, abogada especialista en el tema de reparación directa, contencioso administrativo y derecho disciplinario.
Pues le hablo de las actas de exención de responsabilidad para aquellos que por falta de experticia, por falta de preparación, por ignorantes, por falta de estudio, por falta de idoneidad y por falta de bagaje en el tema, salen como, comillas, abogados y comillas, asesores jurídicos de las secretarías de educación. Por supuesto, esos son perfiles que no son precisamente la más alta imagen de preparación y sapiencia jurídica. Salen a decir que las actas de exención de responsabilidad no sirven para nada. Pues déjeme decirle y déjeme aclararle y déjeme señalarle y corregirle a esa horda de ignorantes que los artículos 90 y 91 de la Carta Política y el artículo 2347 del Código Civil en su inciso final, más el artículo 32 del Código Penal, dicen otra cosa. Emerge entonces del todo peligrosista, ignorante y temerario desechar lo señalado por estos artículos arriba citados solo porque lo señale o lo indique o lo argumente gente ignorante que es poco o cero idónea, y todavía más aterrador emerge que haya entre comillas educadores que les creen a estos ignotos, que por sentido común y lógica, si ni siquiera conocen los artículos en los que se basa y se fundamenta y se argumenta la exención de responsabilidad, pues mucho menos sabrán redactar un acta y elaborarla en sus 8 a 10 páginas de documento. Yo para elaborar un acta de exención de responsabilidad me gasto entre 8 a 10 páginas para ese documento. Entonces, ¿qué dice la Carta Política en su artículo 90? Que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables y que sean causados por ¿quién? Causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Entonces yo lo que voy a decir es que yo me eximo de toda responsabilidad porque una autoridad pública me está ordenando algo que me puede meter en un problema. Y que en el evento de ser condenado el Estado a esa reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de esa conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, o sea, gravemente omisiva, aquel, o sea, el Estado, deberá repetir contra este. O sea, es el artículo 90 de la Constitución el que declara la acción de repetición. Y la Carta Política en su artículo 91 le advierte, le aclara que en caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento, en daño, en menoscabo de alguna persona, en este caso menores de edad, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecutó. O sea, usted se tiene que eximir de esa responsabilidad antes de ejecutar la orden para que no vengan y le claven el artículo 91 de la Constitución. El Código Civil colombiano, por su parte, en el artículo 2347, en el inciso final, reitero, inciso final, dice que cesará la responsabilidad de tales personas si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe no hubieran podido impedir el hecho. Ahí aplican las actas de exención de responsabilidad. A mí me obliga, es un juez de la República o me obliga, es un secretario, a tener esta embarazada aquí en el colegio. A mí me obliga a tener este drogadicto, este consumidor de drogas, es la Secretaría de Educación, ellos son los que responden, el juzgado es el que responde, la comisaría es el que responde, chao y adiós. Código Penal, artículo 32, ¿qué dice? Pues que hay una ausencia de responsabilidad y no habrá lugar a responsabilidad penal cuando usted obra en cumplimiento de una orden legítima de una autoridad competente emitida con formalidades legales. Por eso yo siempre le digo, niéguele el cupo, que cuando le ordenen que le tiene que dar el cupo, pues el que le dio la orden ese responde porque obró usted cumpliendo una orden legítima de esa autoridad competente que se la emitió con formalidades legales, o sea, lo obligaron a recibir a ese estudiante, pero fueron otros, no fue su decisión. Y el numeral octavo de ese artículo 32 del Código Penal dice que se obra bajo insuperable coacción ajena. O sea, lo están amenazando de que si no lo hace, pues entonces le abren investigación y hasta el tremendo. Entonces eso es una insuperable coacción ajena. Si usted requiere de las actas de exención de responsabilidad en términos del deber de cuidado, en términos del deber de cuidado,
en términos del deber de cuidado, 305-416-0114. 305-416-0114. Somos Edúcate para Educar. Nosotros llevamos única y exclusivamente 20 años. Hasta ahora llevamos 20 años. Nos acompañan 20 años asesorando y capacitando al magisterio y acompañándolos con 5 abogados que tenemos, todos expertos en su área del derecho. Aquí no tenemos abogados orquesta. Ese abogado orquesta que le dice a usted, no, yo soy experto en penal, civil, disciplinario, contencioso, administrativo, tráigame lo que sea. No, esos abogados orquesta no existen acá. Acá está el experto en lo penal, el experto en lo civil, la experta en lo disciplinario, la experta en lo contencioso, el experto en delito sexual. Aquí están los expertos. Aquí no hay abogados orquesta. 305-416-0114. Espero haber sido útil con esta capacitación. De mi parte me despido y le cedo la palabra y le cedo el espacio y le genero la apertura a la participación y el aporte para esta noche de la doctora Grace Sañudo Ortiz. Que mi Dios me los bendiga y que mi Dios me los guarde. Y ya sabe que si requiere copia de este PDF, ahí en el WhatsApp institucional, usted lo solicita.